Buenas tardes con todos los participantes a este curso de Educando a los Pediatras de las distintas regiones del país en el manejo de los pacientes con neoplasias hematológicas. El día de hoy, en nuestra penúltima clase, tengo el placer de presentar a la doctora Karen Valdés Saldaña. Ella es miembro de nuestro equipo del Instituto de San Borja. Es la encargada también del grupo de atención y manejo de los pacientes paliativos. Así que una médico muy comprometida, siempre con mucha empatía con los pacientes, va a ser la mejor transmisora del tema del día de hoy, que es hablar acerca de cuidados paliativos. Adelante, Karencita. Gracias. Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy contenta de continuar con las sesiones. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cuidados paliativos, vamos a hablar de generalidades y estoy compartiendo. Me dice doctora si se logra ver, lo estoy poniendo. ¿Sí? Doctora, sí Sí, se visualiza. Karencita, se ve Ya, perfecto. muy bien. Entonces, comienzo. El tema es cuidados paliativos, pediátricos y generalidades, ¿no? Los cuidados paliativos pediátricos, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, son cuidados que se brindan a los pacientes pediátricos definidos como el cuidado total activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño, niña o adolescente y la prestación de apoyo a la familia. ¿Cuándo deben comenzar estos cuidados paliativos? Ellos deben comenzar una vez diagnosticada una enfermedad amenazante para la vida. Los profesionales sanitarios debemos evaluar y aliviar el sufrimiento y debe aplicarse un enfoque multidisciplinario que incluya a la familia. Entonces, los cuidados paliativos deben ser integrales, no solamente dirigidos al paciente, sino al grupo de familia que está respaldando o que está con el cuidado del niño. Los objetivos de los cuidados paliativos son integrar las necesidades específicas de un individuo dentro de la atención, hablando de una atención de un todo, como los cuidados físicos que va a tener el paciente, necesidades emocionales y de superación, así como las necesidades de quien cuida al enfermo. En este caso hablamos de la familia, no siempre son los padres, pueden ser, a veces son los abuelos, a veces son los tíos o hermanos mayores, y necesidades espirituales, respetando también la religión de cada paciente. Cuando nosotros damos el diagnóstico de una enfermedad, para cualquiera es una noticia, no es agradable recibir un diagnóstico y más aún cuando es un cáncer. Muchas veces en la sociedad escuchar la palabra cáncer está estigmatizada como de repente sinónimo, lo asocian a muerte, lo asocian a que ya no voy a llegar de repente a la edad adulta. Y esto es un golpe emocional, psicológico, que afecta tanto al niño como a la familia. Entonces, no debemos dejar de lado el manejo o el velar por el paciente y su entorno. Los cuidados paliativos pediátricos cobijan a pacientes con enfermedades que no tienen tratamiento curativo y cuyo fallecimiento ocurrirá antes de llegar a la edad adulta. Cuando hablamos de que amenaza la vida del paciente, nosotros podemos prever que el paciente muchas veces sabemos que no va a llegar a la edad adulta y que se puede predecir que este niño va a fallecer antes de este tiempo. Hay una clasificación, esta clasificación se ha realizado en 1997 para definir qué pacientes son tributarios de cuidados paliativos según la Asociación de Cuidados Paliativos en Niños, ¿no? En condiciones de fase terminal y de sus familias. Esta clasificación nos ayuda bastante porque agrupa a los niños en cuatro grupos. El grupo 1 son aquellos pacientes que son niños en situación de amenaza para la vida y en los que un tratamiento curativo es posible. O sea, hablamos principalmente a la cabeza de cáncer, en este caso las leucemias, ¿no? Los linfomas, cualquier tipo de cáncer y anomalías cardíacas. Es decir, la intención de inicio, la curación en este paciente va a ser posible, pero va a haber también una alternativa o la siguiente posibilidad es de que el paciente no se cure
Pero estos pacientes, con tan solo tener estos diagnósticos, sabemos que el tratamiento podría fracasar, entonces es necesario que durante la fase de pronóstico incierto y cuando el tratamiento falla, nosotros ya podamos ir derivando al paciente a cuidados paliativos. Pero nuestros pacientes, por ejemplo, en hematología, los pacientes oncohematológicos están en el grupo 1. El siguiente grupo es el grupo 2, que son niños en situaciones en las que la muerte prematura es inevitable, pero que puede pasar largos periodos de tratamiento intensivo dirigidos a prolongar la vida. Hablamos de la fibrosis quística, de las distrofias musculares, del VIH, SIDA con tratamiento antirretroviral. Y las características principales son fases de normalidad posterior al diagnóstico. Es decir, el paciente va a tener un tiempo en el que no tenga mayor sintomatología, pero también sabemos que este paciente se ve amenazada la vida y no va a llegar probablemente a la etapa adulta. El tercer grupo son niños con progresión de enfermedad, sin opciones de tratamiento curativo, en los que el tratamiento es exclusivamente paliativo y puede extenderse por varios años. En este caso, enfermedad de Batten, que es una enfermedad neurológica, mucopolisacaridosis, VIH sin tratamiento, ¿no? Entonces, ya está evolutiva, ya no hay intención de curación. Estos pacientes entran en el grupo 3 y el grupo 4 son condiciones con alteraciones neurológicas que hay mayor susceptibilidad a complicaciones de estados de salud. Esta situación es irreversible, pero no progresiva. Sin embargo, hay bastante probabilidad de muerte prematura, ya sea por eventos infecciosos, ¿no? Por comorbilidades en sí, por la propia enfermedad de fondo. Hablamos de los pacientes con parálisis cerebral severa y síndromes polimalformativos. Entonces es impredecible, no podemos decir cuándo va a fallecer, pero de que su vida está amenazada constantemente por los episodios que pueden descompensar la enfermedad de fondo, estos niños son del grupo 4. Entonces nosotros, principalmente como pediatras, los que estamos en la charla, tenemos que saber diferenciar en qué grupo va nuestro paciente clasificado, porque de acuerdo a ello nosotros vamos a dar o vamos a ir enfocando el abordaje paliativo en los pacientes. Hablar de la muerte de un niño es un acontecimiento dramático, doloroso en la sociedad, es algo que altera el orden natural de la vida e impacta no solo a la familia, sino también al personal de salud, ¿no? Muchas veces no queremos dar la mala noticia de un fallecimiento porque es niño, el personal de enfermería, el personal técnico. Estos pacientes sin posibilidades de curación o con calidad de vida muy limitada son candidatos a que la muerte sea predecible. ¿Y en qué momento debemos enviar a un paciente a cuidados paliativos? ¿No? Cuando hablábamos de los grupos 3 y 4, que son los niños con progresión de enfermedad o los niños con enfermedades neurológicas, estos pacientes deben ser enviados tan pronto como se tenga el diagnóstico. Tenemos el diagnóstico y debemos pasarlo ya. En el hospital, por ejemplo, a veces hay pacientes que tienen estas patologías de fondo, pero que los padres no saben la condición en la que se encuentra su niño. A veces mandan interconsulta, ya sea por anemia, por trastorno de coagulación, pero en el fondo es un niño que debería ya estar en un enfoque paliativo y debería tener el abordaje del equipo multidisciplinario porque ya entra en las categorías que hemos estado conversando. En el caso de los niños con padecimientos oncológicos, cuando se reconoce que la respuesta terapéutica no es la más adecuada o existen recaídas, es el momento para que el equipo de medicina paliativa se integre y proporcione apoyo emocional, control de todos los síntomas y se tracen planes orientados a todas las posibilidades. Cuando iniciamos un tratamiento quimioterápico, debemos ser sinceros con la familia y decir, bueno, que la intención es lograr la curación, pero sin embargo en el camino pueden haber recaídas, puede haber una falla a la respuesta, al tratamiento, un tratamiento que no tenga una respuesta esperada, para que la familia tenga ya un escenario, sepa que esta posibilidad puede suceder y en ese caso se debe ir de la mano con cuidados paliativos para que la transición no sea dolorosa y sea algo más llevadero.
En cualquier padecimiento en el que el equipo tratante decide que se han agotado todas las posibilidades de tratamiento curativo, después de comunicar esa noticia a la familia. Ese es el tercer punto en el cual podemos enviar a un paciente a cuidados paliativos. Tengo el caso de un paciente, lo voy a presentar para hacer algo más dinámico y hagamos la idea. Es un paciente varón de 7 años con síndrome de Down y diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células B, común en abril de 2022. Muy alto riesgo de recaer al debut porque tenía bastante carga tumoral, hiperleucocitosis, con falla de inducción, o sea, es el primer bloque de tratamiento que damos, pero no ha tenido una respuesta esperada, y ha tenido múltiples complicaciones infecciosas y falla renal durante la quimioterapia. Persistencia de enfermedad post una quimioterapia de reinducción, que es una quimioterapia que la damos con intención de negativizar enfermedad también, y el paciente pasa a cuidados paliativos por parte del equipo de hematología y recibe desde ese momento quimioterapia individualizada hace un año, o sea, un año de tratamiento paliativo, de quimioterapia paliativa y soporte psicológico. Con alta carga tumoral y enfermedad evolutiva, madre informada, con un plan de trabajo detallado en historia clínica, pero con reunión pendiente con la unidad de cuidados paliativos. En el instituto solemos realizar una reunión presentando al equipo completo para que todos sepamos cuál va a ser el plan de trabajo y cómo se va a abordar al paciente y a la familia. En este caso, la reunión del paciente había quedado pendiente y el paciente un día ingresa a la emergencia por fiebre, tos, disnea, perdón, quejumbroso, llanto incontrolable, tenía crépitos bilaterales, uso de músculos accesorios, ¿no? Hemoglobina 7.2, 11.500 leucocitos, con 100 neutrófilos y plaquetas en 5.000, con PCR en 250 y PCT en 10. El paciente recibe entonces en la emergencia, inician cobertura antibiótica amplia, soporte transfusional, a demanda, manejo del dolor y de la disnea por parte del equipo paliativos, anestesiólogos que bajan a la evaluación, y el paciente presenta mayor distrés y el médico de guardia le indica a la mamá que debe intubar al paciente. Si ustedes pueden escribir en el chat algunas ideas, ¿a ustedes les parece que está bien haber planteado la posibilidad de intubar al paciente? No sé si pueden escribir, si el chat está habilitado. Sí, claro, por acá leo sí, no, debe iniciar. Ya. Este casito ha sido un caso, a veces es un poco complejo. No todos los pacientes logran ser presentados a la reunión conjunta, pero sin embargo, en la historia clínica ya se va notando el plan. Cuando vemos a los pacientes en la consulta y vemos que ya tienen una enfermedad que va evolucionando, que va en deterioro clínico, lo vamos notando porque hay un punto de inflexión en el que el paciente comienza a tener el círculo repetido de infecciones, salen, se hospitalizan, vuelven a salir, reingresan otra vez, el soporte transfusional aumenta, a veces requieren 2 o 3 veces por semana el soporte transfusional, y ya lo vamos notando porque el niño clínicamente tiene otras manifestaciones, ¿no? De evolución de enfermedad. Se va preparando a la familia, se le va dando a conocer de que la enfermedad va avanzando, de que definitivamente nosotros no vamos a poder escalar tratamiento y vamos a hacerle sufrir más al paciente si nosotros vemos que es un paciente que tiene una enfermedad evolutiva en fase ya terminal. No es tributario de ventilación. Sí, estaríamos de acuerdo con eso porque el manejo de los pacientes en cuidados paliativos que ya inician ese punto de inflexión, o sea, no quiere decir que todo niño en cuidado paliativo no se le pueda hacer mayor maniobra. Sin embargo, este paciente ya había comenzado a tener procesos infecciosos a repetición, mayor requerimiento transfusional,
¿no? Ya no respondía a la quimioterapia, ya tenía refractariedad al tratamiento paliativo. A ese paciente se individualiza. Lo primero que debemos hacer es nosotros saber cuál es la percepción de la madre hacia toda la enfermedad. Primero es decirle a la señora, si la señora nos dice que ella ya sabe que estamos en una fase avanzada y de que el plan ha sido que ya no se le haga maniobras, es mucho más fácil lograr decir a la señora que estamos alargando el proceso de sufrimiento del paciente. Entonces se debe tomar una decisión individualizando el caso y procurando no hacer sufrir al paciente. Para ello tenemos que recordar los principios de la bioética: autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. No necesitamos en este caso tener la reunión, a veces estamos esperando, si no tiene reunión pendiente con la unidad de paliativos, no podemos tomar una decisión, yo voy a continuar con la intubación. Eso es bajo criterio y primando el no hacer daño al paciente. Recordar que el Código de Ética Médica del Perú, en la sección primera de los principios éticos en la medicina se orienta a respetar a la vida, pero también a la agonía y a la muerte, así como al logro de la más alta calidad de vida. La medicina es una profesión científica y humanista cuya misión es el cuidado de la salud tanto individual como colectiva, lo que implica promoverla y preservarla, de la misma manera prevenir, tratar, rehabilitar, aliviar y reconfortar al paciente y sus allegados, acompañándolos respetuosa y empáticamente. Además, el médico debe respetar y buscar los medios más apropiados para asegurar el respeto a los derechos del paciente o su restablecimiento en casos se hayan visto vulnerados. El paciente tiene derecho a que se respete el proceso natural de su muerte sin recurrir a una prolongación injustificada y dolorosa de su vida, aplicando los cuidados paliativos cuando sean necesarios. Los cuidados paliativos no tienen por qué estar separados de la terapia con intención curativa. Como mencionábamos, los pacientes oncohematológicos están en el grupo 1 y la intención, en primer lugar, es lograr la curación. Pero podemos ir acompañados del abordaje paliativo porque también ayudamos en el manejo del dolor, en el manejo espiritual, emocional, evitar el sufrimiento del paciente. Les muestro aquí esta imagen, a mí me gusta mostrarla siempre porque no debemos ver a los cuidados paliativos como en la imagen del lado izquierdo, en el que se ve dos puertas distintas, ¿no? Abrir la puerta de la curación, una puerta distinta del cuidado paliativo, sino que debería ser como en el lado derecho, una imagen que muestre que ambos pueden ir de la mano desde el inicio, desde el diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida del paciente. La evaluación inicial del paciente y de su familia es muy importante, que la condición terminal de su enfermedad quede claramente expresada. O sea, se vaya poniendo en la historia si es un paciente que va evolucionando desfavorablemente, que no tiene respuesta al tratamiento, evolutiva en la fase de enfermedad. Todo debe estar claramente escrito y se debe realizar una evaluación integral del caso. Cada caso es distinto. Hay mamás, hay papás que te van a decir que ya no quieren más verlo sufrir a su niño. Y es algo que también se debe respetar, teniendo en cuenta que este paciente ya no se va a curar. Si ya sabemos que no lo vamos a curar, por lo menos debemos tener todas las ganas de hacer cumplir los deseos del paciente, de la familia, de evitar el sufrimiento, ¿no? Para ello tenemos que hacer una evaluación también médica, psicológica y social. Al momento que el paciente recibe la enfermedad, el diagnóstico de su enfermedad, hay varios sentimientos, en realidad el shock emocional, el gran impacto emocional que tiene. Nadie está preparado para recibir esta noticia. Entonces vamos a ver que ellos pueden tener temor, pueden esperanzarse demasiado o también tener desesperanza, enojo, agobio, negación, ira, aislamiento social. Y eso debemos de validar las emociones tanto del paciente como de la familia.
para considerar también que las rutinas cambiarán, las funciones y obligaciones también van a cambiar en el ámbito familiar, eh, los temas relacionados con el dinero, en algún momento quizá tenga que vivir con otro familiar o es posible que necesite ayuda con las tareas, entonces todo eso va a cambiar y también debemos validar que van a tener que construir una nueva realidad, una nueva normalidad. Cuando hablamos de estimación de la esperanza de vida, es una estimación imprecisa basada en el juicio clínico. Puede cambiar de manera impredecible. Un paciente puede estar totalmente estable en la consulta y para la noche, al amanecer, comenzar con un dolor abdominal, venir a la emergencia y hacen ecografía, colitis neutropénica, infecciones, ¿no? Y esto debe ser reconsiderado a lo largo de la evolución del paciente. Siempre debemos evaluar las esferas paciente, familia y las necesidades que tengan ellos. No es lo mismo un paciente que está con enfoque paliativo que nos dice que 2 años no retorna a su lugar de origen y que lo que más desean es retornar. La familia a lo largo de la enfermedad va aceptando que, o bueno, se van dando cuenta también si es que no hay un tratamiento, una respuesta favorable, a veces ellos mismos lo solicitan, el paciente lo solicita. Y nosotros como personal de salud podemos facilitar de que el paciente pueda retornar, podemos comunicarnos con los médicos que se encuentran en provincia para hacer de que el paciente no quede al aire, hacer teleconsulta y podamos, si la familia lo desea y si se sienten capaces, porque también tiene que ver mucho lo emocional, podemos facilitar de que el fallecimiento del pequeño se dé en su domicilio, en el entorno que ellos deseen. La definición de la condición clínica la tenemos que ver en el caso de las neoplasias, implica la evaluación de la neoplasia misma, del estado funcional y nutricional del paciente. No podemos hablar de neoplasia en remisión, pero acompañada de complicaciones o comorbilidades graves e incurables o con mínima posibilidad de tratamiento. Por ejemplo, pacientes que sí hayan resuelto o hayan negativizado la parte de la neoplasia, pero que tengan una miocardiopatía dilatada grave, que tengan falla hepática grave, estado neurovegetativo persistente. Entonces, se va valorando la condición del paciente. Pacientes con neoplasia refractaria al tratamiento, pero estables. También van a tener, desde la decisión del pase al enfoque paliativo, el paciente puede estar varios meses estable, viniendo a consulta, viniendo solo una vez al mes, ¿no? Y de pronto esto cambiar. O la otra situación es de que un paciente puede tener una neoplasia refractaria y progresiva, o sea, es aquel paciente que le hemos dado quimio y sigue teniendo enfermedad, le hemos vuelto a dar otra quimio, persiste la enfermedad y vemos que va progresando porque hay recaída en otros órganos, su presencia de enfermedad en otros órganos, y que casi siempre estos pacientes son los que más rápidamente se ven comprometidos con otras descompensaciones. Para recordar que tenemos que valorar el estado funcional del paciente también con las escalas de Karnofsky y de Lansky, que son ampliamente usadas, y en los niños y adolescentes con cáncer, eso nos va a permitir saber cuál es el estado funcional del paciente. Y también la identificación inicial de otros síntomas, ¿no? Síntomas que son causados por la enfermedad y síntomas que son causados por el tratamiento. Los más comunes son fatiga, el dolor a veces de difícil manejo, la disnea, anorexia, náuseas o vómito, somnolencia o insomnio, tos, estreñimiento o diarrea y síntomas psicológicos como tristeza, ansiedad, irritabilidad y preocupación. Para también valorar el dolor, podemos utilizar las escalas de Flack que nos van a ayudar más que todo en observar la parte fisiológica conductual de niños, de los niños preescolares y lactantes. Entonces podemos ver a través de la expresión facial si tiene gestos o está afligido, igual que las piernas si las tiene relajadas o en flexión, de la actividad del niño, si está en movimiento constante o está, no se mueve, ¿no? Del llanto y de si se consuela. Estas escalas nos van a permitir también ver el dolor en los niños pequeños.
así como la escala visual analógica en niños un poco más grandes, que sí van a poder referirnos en una escala del 0 al 10, o la escala también con las caritas en niños que están en etapa escolar, preescolar, en primeros años del colegio. Identificar también las urgencias oncológicas, como el síndrome de lisis tumoral, el síndrome de vena cava o de mediastino superior y el síndrome de compresión medular en hipertensión intracraneana o en una hemorragia masiva. En muchos de los pacientes que tienen un cáncer que también se encuentra en etapa terminal, es frecuente que existan comorbilidades previamente identificadas. La condición del niño en esta fase favorece el desarrollo de otras patologías que pueden ser infecciosas, que es el principal motivo por el que acuden a emergencia, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, ¿no? Etcétera, cuyo diagnóstico puede ser clave en las decisiones terapéuticas y en la posibilidad de mejorar la calidad de vida del paciente. Ningún síntoma debe ser minimizado. En las intervenciones, estas son discutibles. Recordar que el manejo en los pacientes debe ser individualizado. Principalmente debemos enfocarnos en dar medidas básicas de confort. El soporte nutricional debe ser complaciente, básicamente en lo que el paciente desea, ¿no? Para brindar bienestar y placer. Y el manejo de síntomas más comunes, náuseas, vómitos, disnea y manejo del dolor. La sedación paliativa también es una medida terapéutica muy útil en aquellos pacientes en los que encontramos que tiene un síntoma refractario y que no es controlable mediante fármacos y en donde la disminución del nivel de conciencia resulta ser la única terapia efectiva. También puede ser indicada en casos de dolor incontrolable con altas dosis de opioides o en casos de sufrimiento psicológico grave no tratable con medicamentos y psicoterapia. Su uso se justifica casi exclusivamente en los casos cuya expectativa de vida sea de horas o días, ¿no? Cuando yo puedo prever que el paciente tiene un tiempo de vida muy, muy corto. Debemos tener consideraciones generales como evitar la instalación de terapias que, lejos de aliviar los síntomas, prolonguen la agonía o tengan alto riesgo de agregar morbilidad al paciente o acelerar su muerte. Podemos preguntarnos en este momento si la terapia que nosotros queremos instaurar o el procedimiento que queremos hacerle al paciente le va a prolongar la vida, le va a aliviar el dolor, le va a mejorar la calidad de vida. Si estas preguntas no pueden ser respondidas de manera favorable, entonces es mejor abstenerse de instalar alguna terapia que no le va a brindar mejoría al paciente. Preferir la terapia ambulatoria siempre y promover el egreso hospitalario prontamente, en cuanto pueda ser manejado el paciente en casa, en domicilio, y para ello también se va educando y conversando con la familia de cuál va a ser el plan a seguir. Establecer prioridades de manejo. Y como vía parenteral, también utilizar la vía subcutánea siempre que sea posible. Recordar que los accesos intravenosos, los CBC pueden ser un foco infeccioso. Evitar la realización también de estudios de laboratorio de rutina, ¿no? Si ya sabemos, podemos nosotros plantear un soporte transfusional 2 veces a la semana, teniendo en cuenta que no se le va a estar tomando analíticas las 2 veces a la semana. Podemos ir planteando de que va a recibir así porque es algo que se puede predecir, ¿no? Y las infecciones deben ser siempre tratadas con antimicrobianos, aunque en general no se recomienda ampliar el espectro en pacientes con enfermedad terminal. La sugerencia es dar plazos cortos de tratamiento y valorar la respuesta en este periodo. Esta decisión debe ser informada a la familia. Informar que vamos a dar un tiempo corto de antibióticos y si no hay respuesta a este periodo de antibióticos, no vamos a escalar porque no está generando ningún beneficio al paciente. Las crisis convulsivas representan también una de las formas más frecuentes de comorbilidad neurológica en el paciente con enfermedad en fase terminal y muchas veces el manejo debe enfocarse al control de la crisis que al estudio o a determinar cuál es la causa de la crisis que él tenga. La quimioterapia también puede ser un recurso de gran valor durante la fase terminal de la enfermedad,
ya que al reducir el tamaño del tumor o de la carga de enfermedad, la carga leucémica, puede, o al menos limitar la progresión de la neoplasia, se mejorarán los síntomas. Muchas veces dando la quimioterapia mejora ese conglomerado de adenopatías que tiene, el dolor que tiene, porque todos estos síntomas o todas estas molestias que tiene el paciente son secundarias a la enfermedad en evolución. Entonces, cargas cortitas o pequeñas de quimioterapia pueden ayudar porque sí me va a mejorar la calidad de vida del paciente. La radioterapia es componente esencial de un programa de cuidados paliativos, dado su papel en el tratamiento de algunos síntomas relacionados con el efecto compresivo del tumor, incluyendo el dolor, pero a pesar de ello siempre debe ser considerada, se considera que es subutilizada en los niños, ¿no? Se va viendo el caso y de acuerdo a cómo el paciente haya evolucionado la respuesta, se va individualizando la indicación del tratamiento. Las intervenciones quirúrgicas también deben ser consideradas y discutidas de acuerdo al caso del paciente. Tener también en cuenta que la colocación de accesos vasculares va a depender de la fase en la que se encuentra el paciente y por qué es la necesidad de instalar o de colocar un CVC. El drenaje de abscesos, la punción para drenaje de tumores quísticos o la resección paliativa de tumores recurrentes, refractarios o de metástasis, y en ocasiones colocación de sistemas de derivación para resolver la hipertensión intracraniana causada por hidrocefalia. O sea, todas estas medidas que se puedan instaurar como intervenciones quirúrgicas deben ser valoradas discutiendo bien si le vamos a agregar o le vamos a mejorar la sintomatología al paciente o por el contrario estamos empeorando la situación, ¿no? Alargando sufrimiento. Entonces, debemos ser no solo mejores médicos clínicamente, pero también ser mejores acompañantes, tratando de que sea o de que el paciente sea tributario a una intervención precoz de los cuidados paliativos. Es importante que el paciente se sienta acompañado. Si tuvo médico tratante durante el tratamiento, durante el manejo, es importante que también vea que su médico tratante lo siga acompañando hasta cuando ya se encuentra en una fase paliativa o un enfoque paliativo. No infravalorar los derechos de la persona. Equilibrar también espontaneidad versus invasividad, ¿no? Respetar los tiempos de la persona, del paciente, de la familia y la necesidad de acompañar en lo emocional, escuchando activamente. A veces hablar, a veces callar si no va a ser algo que le ofrezca beneficio, mejor acompañamos en silencio y no decimos nada que pueda ser no pueda ser favorable. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Pero si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. No olvidemos que nuestros pacientes son niños y debemos explicarles qué es cada cosa por su nombre, quién es cada persona, cuál es el trabajo de cada persona. Tenemos que explicarles que a veces estarán solos, que habrán días en que ellos faltarán al colegio. No restar importancia a las preocupaciones que ellos tienen porque debemos validar sus emociones y hacer sentir que son importantes, porque realmente son importantes, son nuestro motivo de estar aquí, son nuestro motivo de seguir esforzándonos y aprendiendo. Esta es una imagen, o sea, imaginémonos nosotros así frente a todo ello, imagínense un niño siendo atendido por el equipo y a veces cuando no se le explica y a veces se les dice tienes que ser valiente, tienes que aguantar, tú puedes. Son palabras que debemos tratar de retirar de nuestro vocabulario, de nuestro hablar diariamente, porque ellos no han pedido venir a esta batalla voluntariamente, ¿no? Si están luchando contra una enfermedad, y si tienen ganas de llorar, que lloren porque es normal sentir miedo y normal sentir temor no, familiar o de su domicilio en un hospital y a veces por largas estancias. Como conclusiones, hay que reconocer el proceso de muerte como parte de la vida. La salud es el primer paso para ofrecer las mejores condiciones en las que un paciente termine su vida.
Asistir la muerte de un niño no solo requiere habilidades y conocimientos médicos, sino que exige actitudes netamente humanas, como empatía, compasión y comprensión. Los profesionales sanitarios han de hacer sentir a la familia el apoyo durante la enfermedad, el proceso de la muerte y tras el fallecimiento. Cuando estamos acompañando en todo el proceso, créanme que así sea la noticia más difícil para la familia, el ver fallecer a sus niños, la familia se queda tan agradecido de que uno haya estado ahí acompañando y tratando de hacer cumplir estos últimos anhelos, últimos deseos, como que se bautice el pequeño en una hospitalización o que ingrese tal familiar, el otro familiar, facilitar. La idea es de que estén acompañados por la familia. Y por último, para concluir la exposición, Cicely Sanders ha sido una enfermera, trabajadora social, luego estudió medicina. Ella es británica, una médico británica dedicada toda su vida casi a la atención de pacientes paliativos, moribundos. Y ella tiene una frase que es muy conocida. Ella dice, tú eres tú, porque tú eres tú, tú eres importante hasta el último momento de tu vida. Por lo tanto, yo haré todo lo posible por aliviarte cada uno de tus síntomas, pero principalmente te ayudaré a que vivas hasta que mueras. Y con esa frase finalizamos la charla. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna consulta, alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por su presentación y educarnos en tan importante tema. A ver, dejamos abierto tanto los micros como el chat de grupo, por favor, para cualquier consulta o comentario. A ver, doctora, creo que hay una pregunta por el chat. ¿Puede visualizarla, por favor? Son respuestas al comentario, al caso clínico del paciente. Habían opinado que si está con mal pronóstico no es tributario de ventilación mecánica. Por ahí también ventilación mecánica no invasiva, de que no es tributario, ¿no? Las decisiones las tomamos siempre, ¿no? Pero lo que debe primar es procurar el bienestar del paciente, el que el paciente no sufra más, no seguir prolongando su agonía, ¿no? Si el paciente ya está en fase agónica, lo que debemos es brindar confort, pero siempre siendo claros con la familia y comunicando, ¿no? Si ellos entienden cada paso o cada decisión que vamos a tomar, cuál es el plan, la verdad es que no va a haber mayor problema cuando la familia está informada. Los padres lo que menos quieren es ver sufrir a sus hijos, a sus niños. Y cuando se tiene el plan claro, esto no pasa, no hay problemas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Por favor, siguiente pregunta. Recuerden que la asistencia se está poniendo a continuación por el chat de grupo. Ujú. Nuevamente lo estamos poniendo por el chat de grupo. Cualquier consulta pueden activar sus micros y hacerla también por el chat. Parece que tenemos una siguiente pregunta. Rosa León, por favor, ¿puede hacerla? Su micro está Sí, activado. doctora, en los casos en los que estamos ya en la unidad de cuidados intensivos, con todo el soporte ventilatorio, de inotropos y bueno, en esa evolución ya se ve que el niño, pues no va a haber, no hay respuesta o no va a haber cura. Realmente es difícil tomar la decisión y decir vamos a ya no dar ese soporte que estamos dando, ¿no? Se Ujú, entiende que, como usted lo ha dicho, tenemos que tener respeto a la vida y a la muerte digna de estos niños y darle todo el respaldo a la familia. Pero ¿qué nos podría decir para ayudarnos? Porque es realmente difícil y ujú. es difícil para todo el equipo porque es un equipo completo que está viendo y no podría ser tampoco una decisión única, ¿no? Porque Ujú. luego viene el siguiente turno y entonces no Sí, funciona así. no funciona así exactamente, doctora. No podemos tomar una decisión única. Como lo dice, las juntas médicas, muy fácilmente, como mínimo con 3 médicos para poder discutir el caso, siempre valorando
cuál es la enfermedad del paciente, ¿no? Si esta tiene un pronóstico favorable o no, si el paciente se va a recuperar o hasta cuándo parar, ¿no? Si nosotros vemos que el paciente no tiene una evolución favorable, igual se va informando a la familia a diario para que sepan que si no evoluciona favorablemente a tal medida que estamos instaurando, pues se va a ir optando por, de repente, en el caso de la UCI, lo que se debe hacer es pautar tiempos de tratamiento, ¿no? Se va estimando tiempos de antibiótico, por ejemplo, en el caso que esté infectado. Si no hay, y ya estamos con una amplia cobertura, se le dirá a la familia que no se va a rotar, ¿no? Que no se va a rotar. También se debe interconsultar, por ejemplo, si fuera una enfermedad hematológica, neurológica, al médico de la especialidad, porque ustedes ven, yo sé que en el instituto a todas las especialidades, pero se va tomando la decisión de parar, en el caso no instaurar nuevas medidas, cuando el paciente ya tiene de repente varias cositas, y ir retirando también es una decisión que se toma en pacientes que ya se ha decidido cuidado paliativo. Es decir, si está con manejo inotrópico y el paciente ya no tiene una buena respuesta y el pronóstico y el tiempo que le hemos dado de un tiempo estimado para recuperarse ya ha vencido, podemos ir disminuyendo las dosis, ya sea de inotrópicos, ir retirando antibióticos cuando yo cumplí, a veces está 21 días, 48 días con antibiótico y el PCR, por ejemplo, sigue súper alto, no se está controlando, entonces se va estimando en 72 horas se valorará, según respuesta se retirará y todo eso cuando se discute en grupo y se hace saber a la familia, es más fácil, no hay problemas cuando se informa a la familia. El detalle es cuando la familia a veces dice que nadie le dijo nada, que no le han explicado, que no han entendido, ¿no? Pero nosotros nos vamos dando cuenta que que pacientes ya no van a responder, ya no van a tener una respuesta. En ese caso, se va pautando tiempos cortos y se va haciendo, o no escalamos o vamos retirando. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, siguiente pregunta. Parece que no hay más preguntas. Doctora, Ujú. ¿algunas conclusiones o para finales? Sí, que los cuidados paliativos pediátricos están logrando tener, a ver, acá hay un comentario, los equipos de cuidados paliativos en la mayoría de hospitales no existen y en aquellos en los cuales sí existen, opino que muy probablemente son desbordados por la demanda. Es muy útil y necesario que antes de iniciar QT el equipo de paliativos intervengan. Iniciar quimioterapia se refiere a un paciente con un diagnóstico oncológico reciente. Eh, ujú. Es lo ideal, pero como dice usted, desborda la demanda de los pacientes. Idealmente, lo que indica la OMS que deben ser, el cuidado paliativo debe iniciar en cuanto se diagnostica una enfermedad amenazante para la vida del paciente, ¿no? En aquellos pacientes que sepamos que no van a llegar a la vida adulta, por ejemplo, y que se vea amenazada. Sí es importante, ¿por qué? Porque no solamente el cuidado paliativo o sea, debemos sacar de la cabeza esta idea de que son para los pacientes que ya no se van a curar, porque no es así, no solamente se maneja eso, sino en un equipo de cuidados paliativos debe haber psicólogo, debe haber trabajo social, ¿no? Hay un conjunto, manejo del dolor, anestesiología. Entonces, hay varias cosas que pueden irse manejando desde el inicio, porque recordemos que el paciente puede ir con una indicación con una intención de curación, pero no siempre se va a dar. Entonces, la familia tampoco tiene tranquilidad al esperar o al estar pensando de que en cualquier momento el paciente tenga una recaída de enfermedad o tenga una mala respuesta al tratamiento. ¿El cuidado paliativo debe ir del inicio? Sí, pero muchas veces en el instituto, por ejemplo, nos desbordamos con la cantidad de pacientes que ingresan y se va enfocando al paciente como en cuidados paliativos cuando ya van teniendo recaídas o cuando van teniendo malas respuestas al tratamiento. Pero idealmente, eso sí está demostrado, mientras más temprano el paciente pase un abordaje en cuidados paliativos, el proceso es más llevadero, se evita problemas, ya es como que se entabla una conexión desde el inicio con el paciente y con la familia.
es lo ideal, ¿no? Es un mundo ideal de que inicie desde el diagnóstico. ¿Podemos brindarlo todos? Sí, podemos brindarlo desde la atención en pediatría, como les comentaba, ver un paciente que tiene enfermedad neurológica, ir conversando con la familia de que el paciente está en una situación de irreversibilidad. ¿Y cómo podemos abordar eso? Es evaluando la percepción de la familia. ¿Qué es lo que sabe usted, señora, de la enfermedad, a la mamá, al papá? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué tanto conocen? ¿Usted cree que su niño va a llegar a la vida adulta? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve mejor? ¿Lo ve peor? Básicamente saber qué es lo que tienen en su mochila, ¿no? ¿Qué es lo que sabe la familia de la enfermedad? Y a raíz de eso podemos ir comenzando a hacer preguntas cortas y saber qué idea tienen, ¿no? Si nosotros hacemos hablar a los padres, muchas veces tienen una idea y ellos saben que no. Ellos saben que no, simplemente que a veces no ahondamos eso, estamos en la consulta y solamente nos sentamos a decir, ya va a recibir tal quimio, va a hacer tal cosa, va a tomar este medicamento, su siguiente cita es tal fecha. Pero preguntarle también, señora, ¿ustedes cómo están en casa? A la mamá, al papá, ¿qué piensan? ¿Cómo lo ven a su niño? ¿Han notado algún cambio? ¿No? Y ellos nos van a decir, sí, yo lo veo mal, yo veo que está peor porque antes no venía a transfundirse y ahora sí, antes ya nos hemos hospitalizado en un mes 2 veces, yo lo veo mal, yo tengo miedo, es saber un poco más, ser un poco humanos, más humanos y conversar y ahondar en esos detalles a veces con la familia. Como último comentario diría que todos podemos hacer cuidados paliativos desde nuestro punto de trabajo, desde donde estemos, ayudando a que desde el diagnóstico o tratar de establecer un contacto precoz entre el paciente y los cuidados paliativos, ¿no? Ayudar a que todos tenemos derecho a tener una muerte digna.